amigos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, o bueno, noches o días, o cuando usted tenga el tiempo para ver la entrevista, porque eso es lo bonito de YouTube, que uno cuelga los trabajos y usted tiene la facilidad de verlo. Hoy continuamos, mis queridos amigos, con las entrevistas a los candidatos, porque así tiene que ser, porque usted tiene que darse la oportunidad de conocerlos para luego sacar la mejor de sus conclusiones. Hoy tenemos como invitado a Francisco Jiménez. Él es candidato a asambleísta provincial por Guayas por el movimiento Creo Lista 21. Él es doctor en leyes, máster en economía política del desarrollo, además máster en instituciones y políticas públicas. Hoy encamina su trabajo para alcanzar un curul en la asamblea. Así que bienvenido, Francisco. Hola, ¿qué tal, Nelson? Muy buenas tardes y muy complacido de poder acompañarte a esta hora en este programa. Bueno, lo que siempre hacemos, Francisco, en nuestro programa es conocer, porque esa es la idea, ver de dónde vienen, cómo así, qué ha pasado, qué piensan los candidatos. ¿De dónde viene Francisco? Bueno, yo vengo de una familia de deportistas. Mi tío fue Abel Jiménez Parra, mi padre fue dirigente deportivo muchos años, Eduardo Jiménez Parra. Tengo otro primo que jugó béisbol en Grandes Ligas, Álvaro Cañarte. Mi familia siempre ha estado muy vinculada a Guayaquil, muy vinculada a las cosas propias de la ciudad y sobre todo muy vinculada al deporte. Yo pues, me gusta mucho el fútbol, lo juego hasta el día de hoy. En algún momento intenté ser jugador profesional, pero bueno, no se pudo. Y ya pues, me tuve que dedicar a los estudios. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Se truncó ese sueño de ser futbolista? De hecho, cuando estaba estudiando para abogado en la Católica, también estaba en la selección de fútbol y bueno, tuve la posibilidad estuve en la selección y viajé mucho por el país, jugamos en Cuenca, jugamos en Quito. La verdad es que pasamos momentos súper chéveres. Y después yo cuando me gradué en la Católica, que me gradué allá por finales del siglo pasado, en el 97, me fui a estudiar a París, porque quería seguir estudiando, quería perfeccionarme haciendo un par de maestrías. Y me estudié en Francia, en la Sorbona, y mientras hacía mi maestría en ciencias políticas, jugaba en un club de quinta división allá en Francia. Entonces, sí, entrenaba los martes y jueves, jugaba los domingos y estudiaba también. Entonces, para mí era una vida muy, muy chévere, porque por un lado pues, estaba aprendiendo, estaba en un país extranjero, estaba aprendiendo el idioma, estaba haciendo estudios de posgrado en la universidad, y por otro lado también hacía mi pasión, que era la de jugar fútbol, ¿no? Me acuerdo que nos hacían subir a la Torre Eiffel hasta el tercer piso por las escaleras. Subíamos y bajábamos y era parte del entrenamiento y fue una buena época, la verdad. Qué bien, qué bien. Francisco, ¿y en qué momento llega la política en su vida? Bueno, casualmente yo podría decir que me hice intelectualmente en Francia. Okay. Aquí en el Ecuador me gradué de abogado, como te digo, estaba vinculado con el deporte y con las leyes, pero nunca es que me vinculé con el tema político. Cuando yo me voy allá a París, que me quedo prácticamente 4 años allá, hago mi primer año, hago un posgrado de leyes, luego el segundo año hago otro posgrado de leyes, el uno en Derecho Internacional y el otro en Derecho Comparado, y luego el tercer año dije, bueno, vamos a probar algo distinto, así como cuando uno quiere probar otra sopa de otro sabor. Okay. Y ahí fue que estudié Ciencias Políticas en la Sorbona. Mi director de maestría era Jean-Claude Colliat, había sido jefe de gabinete de François Mitterrand, el que fue presidente en Francia allá por los años 80. Y fue una gran experiencia, la verdad, una gran experiencia. Mi primera aproximación política no fue a través de una candidatura o de un espacio de recorrer la calle, fue en los libros. Oiga, Francisco, y por ejemplo para la gente que nos ve, ese tipo de formación que usted tiene, que nos está contando, ¿eso lo direcciona usted aterrizándolo acá a lo nuestro en derecha o en izquierda? ¿Cómo lo aterrizamos? Yo empecé siendo un actor político más de izquierda. Dicen que el que cuando ha sido joven no ha sido de izquierda es que no ha tenido corazón. Ah, sí, oiga, generalmente la juventud está como enraizada ahí en la izquierda. Eso es verdad. Sí, y lo reconozco, ¿no? O sea, yo empecé siendo de izquierda, nunca fui un fanático, la verdad nunca me gustaron los fanatismos. Yo siempre he sido muy admirador de un escritor que es Voltaire.
que es un escritor del siglo de las luces en Francia. Escribió Epistolario Inglés, escribió una historia sobre los cuáqueros, escribió Cándido o la Inocencia, y él satirizaba mucho a los fanáticos. Entonces yo nunca fui un tipo muy fanático, ni tirapiedras, ni tirabombas, pero sí, como entendí un poco la política al inicio, desde mi estancia en París y en Francia, yo diría que mi pensamiento era más de izquierda, más de centro izquierda, más socialdemócrata. Ajá. Y esta fue mi primera experiencia, de hecho, aquí, cuando yo regresé al Ecuador, que empecé a hacer un poco ya con otra formación intelectual, con otra formación profesional, empecé a hacer política, me vinculé con grupos que más tiraban hacia la izquierda, como en su momento fue la misma ruptura, de la cual fui parte, y que hizo que participe como gobernador en el gobierno de Rafael Correa. Pero una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es lo que dice la práctica. Okay. Yo nunca he sido un fanático. Oiga, ese es un tema interesantísimo, ¿eh? Vea, muy interesante. Conocer que usted fue, por ejemplo, parte de este movimiento de izquierda y que ahora pues se presenta como candidato a un movimiento de derecha, pero que ese tipo de cosas terminan siendo conceptos al final del camino, Francisco. Sí, yo soy alguien más de centro. Yo ya se podría decir que cada uno lleva a cabo su propio peregrinaje intelectual. Yo tuve el mío también, producto de mis propias experiencias. No me gustaron muchas cosas en el gobierno del expresidente Correa. Algunas fueron buenas, no se puede decir que todo fue malo, porque si no, pues no hay nada absoluto en el tema político. No se puede decir que todo fue malo, pero finalmente hubo muchas cosas con las cuales yo no quería estar de acuerdo, no podía estar de acuerdo, y me terminé alejando. Y me pasó algo chistoso, bueno, no tan chistoso, pero me pasó algo que también me terminó de dar forma a mí como ser humano. Cuando yo termino mi encargo en la gobernación, que fue del 2008 al 2009, yo ya había sido secretario del Tribunal Electoral en el 2002, había sido asesor en el Ministerio de Gobierno, había sido subsecretario del Ministerio de Gobierno y después pues, finalmente fui gobernador. Termino mi encargo en la gobernación y saqué una conclusión, más allá de todos los temas en los que había estado en acuerdo o en desacuerdo, saqué una conclusión y dije, no sé economía, no me siento preparado en economía. Ok, ¿y pensaste que eso era necesario? Y pensé que eso era absolutamente necesario para cualquier persona que quería hacer política. ¿Y estudiaste? Yo apliqué, el gobierno me ofreció una beca, la rechacé porque no quería que después me digan, ves, porque después te sacan en cara. Pero bueno, pero cuando es por mérito no hay que temer, pues, Francisco. Pero bueno. Pero yo venía ya de un cargo público y eso podía generar dudas en la gente. Y como dicen, la mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo. Así es. Y yo no quería que el gobierno pues tenga que ver con información. Y apliqué a una beca del Banco Mundial, entré a un concurso que lo hacen a nivel de Sudamérica y que le daban 2 becas a 2 estudiantes de los 10 países de Sudamérica para poder ir a estudiar a Londres, a la London School of Economics, a la Escuela de Economía de Londres, y la gané. Gané yo una y la gané otro, un argentino. Y esta es una beca del Banco Mundial con el gobierno japonés. Qué bien, entonces, qué bien. Pude ganar el concurso y me fui, y después de haber estado en la función pública me regresé, porque dije, todavía no estoy formado, me regresé a estudiar a Londres, un año ya viejo, con familia, con mis hijos, con mi esposa, y me quedé un año en Londres estudiando, haciendo una maestría en Economía Política del Desarrollo. Y yo creo que eso fue importantísimo para mí, como ser humano, porque me ayudó a entender que mucho más allá del dogma, mucho más allá de las palabras que muchas veces se las lleva el viento y otras veces son palabras populistas y son mentiras, la economía tiene ciertas realidades que son prácticas, que son pragmáticas, donde 1 más 1 es 2 y 2 más 2 es 4. Así es. Que no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, a mí personalmente como ser humano, como formación personal y profesional y como político, si cabe la palabra, a mí me ayudó muchísimo y yo creo que se podría decir que mi formación básica la terminé de completar en ese momento. Totalmente de acuerdo, Francisco. Creo que la gente lo que más necesita y de hecho se ve y se refleja es empleo, trabajo, prosperidad. Y creo que en ese punto de vista las personas no están viendo si lo hace bien o lo hace mal, si es de izquierda o de derecha. La cosa es que se haga. Sin embargo, vivimos en un ambiente político polarizado, ¿no? Y generalmente siempre se tiende estas dos corrientes. Y usted viene por ese camino y ahora está como representante del movimiento Creo, un movimiento que netamente se ha identificado con la derecha, ¿no? La gente lo tiene así,
o usted me puede decir que hay algún tinte matizado? ¿O derecha? Fuera. A ver, los membretes ayudan a entender las cosas. Ok. Los letreros sirven para decir, cuando tienes un letrero de pare en una calle, dices pare, hay que parar, porque si no paras, puede ser que te estrellas. Sí. Entonces, los letreros ayudan. Ahora, las cosas nunca son tan simples en los partidos políticos. Está claro que el movimiento creo que es un movimiento que tiene gente de centro, que tiene gente de centro derecha, que tiene gente más de derecha. Así es. Pero así es en todo movimiento. Sí, por supuesto. Lo que está claro es que es del centro hacia la derecha, eso está claro. Ok. Y que yo, por ejemplo, he tenido muchísimas discusiones, no discusiones, sino cruces de criterio con Guillermo Lasso, de quien yo he aprendido un montón, y hemos conversado muchas veces sobre estos temas ideológicos. ¿Qué tan a la derecha está él? ¿Qué tan hacia el centro estoy yo? ¿Cómo se deben entender algunos temas desde el punto de vista de la moral individual o desde la moral económica? Porque la economía también tiene una moralidad, aunque digan que el dinero no tiene moralidad, pero la economía también tiene una forma de entenderse, una moralidad. Y son temas que muchas veces no salen a la palestra porque en los momentos de elecciones pues todo es absorbido hacia el gran hoyo negro de los votos, pero en el trasfondo sí hay muchas discusiones que para mí han resultado muy enriquecedoras. Yo te podría decir que hoy por hoy me reivindico como una persona de centro. Soy una persona de centro porque creo profundamente en la actividad privada, en la actividad del sector privado, pero también que el Estado tiene que tener un rol en el cual debe garantizar ciertas cosas como servicios públicos de calidad, como salud, como vivienda, como educación, como transporte. Entonces, el Estado no puede ser reducido a una porción minúscula, tiene que hacer bien lo que debe hacer bien y debe dejar que la economía se encargue del sector privado y la empresa privada. Entonces, para mí, hoy por hoy esos conceptos están muy claros y yo creo que el movimiento Creo, mejor dicho, estoy seguro que en el movimiento Creo, las personas que estamos ahí nos reflejamos y nos identificamos muy bien con esa ideología de oportunidades, de libertades, de preocupación también por la justicia social. Mira que ahora uno de nuestros programas fundamentales en el tema de salud es el acceso universal de salud y gratuito. Por eso tenemos inclusive a un doctor como el doctor Borrero que forma parte fundamental del binomio. Entonces, yo diría que nosotros estamos del centro hacia la derecha y allí nos encontramos una serie de actores que más o menos conjugamos sobre las ideas que le dan forma al movimiento como tal. Sí, oiga, me parece bastante interesante, me parece saludable y bueno. Por ejemplo, rescato lo que usted acaba de decir hace pocos minutos cuando hablaba del gobierno de Rafael Correa y usted decía que no todo era malo. ¿Sabe qué? Me parece una cosa bastante rescatable de su parte porque estamos viviendo polarismo, ¿no? Entonces, de pronto alguien esperaba que diga usted, no, es que ese gobierno son unos ladrones y que se llevaron todo. Pero su postura ha sido bastante mesurada y creo que eso le hace bien también a la gente, ¿no? Ese tipo de actitudes que usted ha tomado. Oiga, dentro del criterio y esos criterios cruzados con Lasso, ¿el señor sí escucha, sí tiene la mente ahí como para tomar las críticas o no? Sí, conversación, gran conversación, siempre llena de experiencias, siempre llena de anécdotas, siempre llena de conceptos. En el tema económico es muy agudo, entiende muy claramente los problemas. Él ha estado toda su vida rodeado de números, por decirlo así, y de personas. Entonces tiene mucha agudeza para entender los temas económicos, y es un tipo que ha pasado al menos 10 años en su vida entendiendo a profundidad los problemas del país. Yo creo que él indiscutiblemente está preparado para gobernar el Ecuador y yo no creo que ni siquiera, claro, yo soy parte del movimiento Creo, por lo tanto voy a defender esa tesis. Está bien. No veo en el espectro político de candidatos nadie que tenga la preparación y la capacidad de Guillermo Lasso. Yo no creo que es uno de los candidatos, para mí parece que es el único que representa verdaderamente un proyecto serio, coherente y además consistente para el Ecuador. Ok, pero eso tiene que reflejarse, amigo Francisco, en votos, ¿no? Porque al final de cuentas se tiene que ganar una elección. ¿Cómo está la campaña? Precisamente eso le tenía aquí anotado preguntándole. Usted fue candidato a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Creo, si no me equivoco. De una u otra manera fueron contendientes del Partido Social Cristiano, pero ahora son aliados. ¿Cómo está esa unidad en territorio? Ha estado bien,
ha caminado bien. Nunca las alianzas son fáciles, ni siquiera las matrimoniales, porque Buena. Y luego pues uno tiene que irle dando todos los días, haciendo pequeños sacrificios y concesiones para poder seguir manejando las cosas. Entonces, ninguna alianza es fácil, ninguna sociedad es fácil, ni la sociedad de personas, ni la sociedad de compañías, etcétera. Pero yo creo que ha caminado bien, nos hemos puesto de acuerdo sobre los puntos fundamentales, estamos claros que coincidimos en que hay un solo proyecto que es el que lidera Guillermo Lasso, que es el candidato de la lista 21. Ellos son nuestros aliados, cada uno tiene sus listas de asambleístas que está promocionando, pero en la calle nos manejamos con mucho respeto. El Partido Social Cristiano es un partido que tiene mucha fuerza en la provincia de Guayas, que ha tenido muchos años aquí de gobierno. Y cuando yo he competido contra ellos y los he cuestionado, ha sido desde el punto de vista político, nunca desde el punto de vista personal, porque yo creo que eso es faltarle el respeto a la gente. Entonces, porque ha habido visiones y visiones sobre cómo debe ser manejada la ciudad, pero también hay coincidencias, ¿no? Coincidencias respecto de una obra, coincidencias respecto de una visión que se tiene, y hoy tenemos una coincidencia sobre el proyecto presidencial que encabeza Guillermo Lasso. Hemos sido, yo creo que tanto ellos como nosotros hemos honrado esa alianza y seguimos caminando porque sabemos que la hora que vive el Ecuador es una hora muy delicada y tenemos que ser coherentes con eso y tratar de dar nuestro mejor contingente y nuestro mejor aporte. Francisco, hace poco yo veía un reporte sobre la situación de la asamblea y el próximo presidente, y es claro que el próximo presidente necesita tener una asamblea porque si no pues va a pasar lo que pasa ahora, que está todo trastocado, se queda, se enfanga, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho de que ustedes salgan con un grupo de asambleístas con Creo y el Partido Social Cristiano con otro, ¿no cree que de una u otra manera afectaría al final si de pronto Lasso llegara a ser presidente y el Partido Social Cristiano lo primero que haga es decirle, bueno, aquí te hacemos oposición nosotros primero? Se cortó un poquitito. Sí, dale. Sí, es un riesgo, pero toda la vida tiene riesgo. No podemos hacer otra cosa. Lo que está claro es que tanto ellos como nosotros hemos comprendido la situación que vive el Ecuador. Tanto ellos como nosotros estamos conscientes de que debemos hacer causa común frente a esta otra tesis que patrocina el señor Arauz, que es un pupilo del expresidente Rafael Correa, y que lo que busca es desdolarizar el país, lo que busca es subir más impuestos, lo que busca es convertir el impuesto a la salida de capitales, elevarlo del 5 al 27, lo que busca es armar un aparato estatal gigantesco en detrimento del individuo, y eso no lo podemos tolerar, eso no lo podemos permitir, porque en este momento corremos un alto riesgo de convertirnos en Venezuela, y ya sabemos lo que les pasa a los venezolanos. Todos conocemos a los venezolanos en la calle, todos los hemos visto en los semáforos, todos hemos visto los abusos de los cuales ellos han sido objeto en su propio país y después que han tenido que salir en una diáspora por Latinoamérica y por el mundo por causa de su mal gobierno, porque los gobernantes, los políticos de Venezuela destruyeron ese país. Entonces nosotros no queremos que le pase lo mismo al Ecuador, no queremos que le pase lo mismo al Ecuador, contra eso tenemos que luchar. Creo que todos los actores hemos entendido eso, que hay riesgos, sí hay riesgos, que puede haber más asambleístas de una lista que de otra, sí, es real. Claro, puede ocurrir. Puede ocurrir. Resolviendo esos temas a medida que se vayan presentando, pero estamos segurísimos de que estamos por el camino correcto. Francisco, una cosa, yo escucho bastante, lo he escuchado no solamente usted, sino, por ejemplo, es una de las situaciones que sostiene el sector de la derecha o centro derecha, el tema de Venezuela. Yo le voy a ser muy confidente aquí que estamos conversando aquí entre amigos. Siempre escucho eso de que vamos a regresar a Venezuela. Oiga, pero yo hasta ahorita veo que estamos en Venezuela. Lo escucho desde hace algunos años, que ya no vamos a Venezuela, que estamos un poquito, que ya llegamos a Venezuela. Pero aún no veo pues que Ecuador haya llegado a Venezuela. Y ya han pasado pues algunos años. Entonces, ¿cómo? Hay gente que aquí ha dado esa lucha. No nos olvidemos que, por ejemplo, una de mis grandes discrepancias con el gobierno anterior fue que yo jamás estuve de acuerdo con todo este tema de la reelección indefinida, ni de que el jefe de gobierno era jefe del Estado de todas las funciones, ni que había que poner
un consejo de la judicatura de transición, porque ese es el camino hacia la dictadura, ese es el camino hacia la autocracia. Y algunos se alinearon a eso, muy pocos, pero la sociedad en su conjunto rechazó eso. Guillermo Lasso, por ejemplo, que pone las cosas por las cuales yo más me sumé a su propuesta y admiré su compromiso, él encabezó una lucha enorme, casi quijotesca, contra lo que en ese momento era un aparataje correísta enorme, pero es que ya nos olvidamos. Y todo este tema de la reelección indefinida. Y yo creo que si eso se hubiera consolidado, que gracias a Dios y a la actitud de algunos políticos decididos no se logró consolidar, creo que hoy día estuviéramos hablando de un escenario completamente distinto. Entonces, la historia es una sucesión de hechos, no es algo que se plantea en un momento determinado. Y contra esos hechos, uno lucha o se allana. Hay sociedades que se allanan a determinados hechos y sociedades que luchan contra esos hechos. Pero lo que resulta al final es la consecuencia de esa batalla o de ese allanamiento. Si los ingleses no se hubieran bajado y hubieran luchado inicialmente contra los nazis, cuando los nazis decidieron apoderarse de toda Europa y con su guerra relámpago arrasaron todos los territorios europeos, si los ingleses no se hubieran parado tiesos y hubieran dicho, no, un ratito, yo pienso otra cosa y vamos a declarar la guerra a los nazis, tal vez ahorita en Europa estuviera hablando alemán. Claro. Entonces, es difícil ver. Hay una película ahora, a mí hay un director de cine que me gusta mucho, que es Christopher Nolan, que hizo las tres, que puede ser Inception también, sobre el tema de los sueños, y ahora hizo una que se llama Tenet, que hace toda la historia para atrás. Ajá. Es súper complicado entenderla porque las balas van para atrás, los hechos van para atrás, los carros van para atrás, pero eso es un poco la historia. Si la historia la recorriéramos para atrás y alteráramos una variable, tal vez el resultado en el futuro sería distinto. Pero nosotros, que somos un país joven, un país sufrido, en este año nos ha dado duro tantas cosas, empezando por la pandemia, pasando por la actividad económica y otras cosas más, hemos también construido la historia y también lo hemos hecho desde nuestra visión democrática, porque podemos ser muy desorganizados a veces como países en el Ecuador, pero nadie nos puede decir que no tenemos un espíritu democrático. Aquí los que quieren perennizarse en el poder se caen. Y así ha sido siempre en el Ecuador, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, cuando fue lo de la gloriosa, cuando fue la inestabilidad en la revolución juliana. Han habido periodos de mucha inestabilidad política porque siempre hemos tratado de que los caudillos no se perennicen. Es una lucha eterna que tenemos en el Ecuador. Claro, pero Francisco, pero y por decirte, ¿en dónde encajaría el concepto de que la gente decide? ¿Cómo encajamos dentro de la democracia que nos acabas de mencionar ahora? Que, bueno, está claro tu postura de que no estar de acuerdo en este tipo de peregrinaciones, pero ¿dónde está el concepto de que la gente tiene que decidir? Porque ese era más o menos lo que sostenía el otro lado, ¿verdad? Bueno, dejemos que la gente vote, dejemos que la gente decida. Claro, lo que pasa es que hay peleas y peleas. La política es una batalla donde al final la gente decide, pero una cosa es una pelea entre dos iguales y otra cosa es pelea de chivo amarrado con tigre suelto. El que está en el poder tiene presupuesto a su disposición, tiene aparataje de represión, tiene una cámara para estar todos los días si le da la gana frente a la tele, tiene un mecanismo no quiero decir de manipulación, pero de incidencia en la forma de pensar de la gente diario, que lo pone en una situación de absoluta ventaja respecto de otros políticos a quienes no los conoce ni su mamá en su casa, y que por más buenas ideas que tenga, como yo siempre he dicho, un hombre preparado sin una buena oportunidad no es más que cartones en una pared. Entonces no es tan sencillo el tema de que la gente decide, porque muchas veces quienes están en el poder, que ha pasado en todas las épocas, en todos los tiempos, con Berlusconi en Italia, con Mussolini también, con el mismo, no nos olvidemos que Hitler llegó a través de elecciones democráticas en teoría y después se superanalizar. La historia nos muestra que no basta con el hecho de la votación para consolidar una democracia, hay que sentar condiciones iguales para que todo el mundo pueda expresarse, y ese es el desafío, esta es la construcción que es un desafío. Entonces es en protección de esa libertad de decidir
que siempre cuestionamos, en mi caso y en el de muchos actores políticos, todo el proceso de la reelección indefinida, porque eso nos iba a poner en una situación de absoluta desventaja, como sucede en Venezuela, donde se hace un mamotreto de elecciones que dicen que son democráticas, que dicen que hay participación, pero todos sabemos que es con cancha inclinada y árbitros comprados. Pero al final no pasó, al final del tiempo, al final de la historia no pasó, pues Francisco, ¿no? El tema de la elección indefinida, ¿no? No pasó y... Al final no pasó porque la gente se paró tieso. Y algunas autoridades reaccionaron y pudimos retomar un sendero democrático. Ahora falta construir, darle forma a esa democracia. Pero claro, es muy difícil que uno le pueda dar forma a una democracia cuando tienes un año en el que tienes 11% de decrecimiento en el PIB, cuando no has subido los salarios, cuando la gente se ha muerto como caminando como setas en las calles, caen y ni siquiera recogen los cadáveres. Hemos pasado un año tremendamente duro, entonces construir un proceso eleccionario democrático, justo, participativo, en estas condiciones es realmente un desafío de titanes, pero como decimos siempre, peor es no hacer nada. Al final la gente escoge. Creemos que es un sistema razonablemente justo y equitativo, pero peor es no hacer nada, peor es la inacción, porque eso sí nos llevaría verdaderamente a la catástrofe. Y además también dentro de lo que nos estabas contando ahorita, el tema del manejo estatal, ¿verdad? También tiene que ver mucho lo que haga el personaje con el poder, porque vemos ahora el señor Moreno, con todo el poder, con toda la cosa, no ha logrado, por decirte, generar una imagen de candidato. De hecho, creería yo que el señor, creo que dije Novoa, el señor Lenín Moreno, lo que más está contando son los días para poder salir. Francisco, desde ese punto de vista, con el movimiento Creo, sin una clara postura antagónica con Moreno, ¿cómo crees tú que les vaya en relación a los votos? Es decir, no se ha visto una postura de oposición clara del movimiento Creo frente a Lenín Moreno. A ver, yo creo que los tiempos que hemos vivido en este 2020 sobre todo nos ha obligado a cerrar filas. Y yo lo digo claramente. Lenín Moreno ha sido un pésimo presidente, sin ninguna preparación. Yo la impresión que tuve siempre es que a él le pusieron un piano encima y le dijeron cárgalo. Y nunca supo ni cómo cargar el piano, ni quería cargar el piano, y le dolía la espalda. Ha sido una carga que él ha llevado a cuestas y yo coincido contigo en que lo que está contando es los días y las horas para allá. Entonces, yo coincido que ha sido un muy mal presidente. Ahora, pero nosotros no podemos ser indolentes con lo que sucede en el país. En el caso del movimiento Creo, jamás participamos de ningún cargo, jamás pedimos troncha, jamás buscamos ningún espacio en el Ejecutivo, ni nos lo dieron, ni lo pedimos, ni lo hubiéramos aceptado. Había una agenda legislativa que sí aceptamos impulsar, que tenía algunas reformas que nos parecían fundamentales y que se cumplió a medias, porque después la dejaron también medio botada. Entonces tampoco es que se cumplió mucho. Pero honestamente nosotros no nos sentimos vinculados para nada con este gobierno. Es más, hemos sido críticos y no hemos participado para nada de reparto de nada, ni de cargos, ni de prebendas, ni de nada. Pero tampoco podemos topar el sol con un dedo. Y con las manifestaciones que hubo en octubre del 2019 que amenazaron con caotizar este país hasta lo más profundo, y lo que sucedió en el 2020 con la serie de reformas que tenían que ser impulsadas y que no se impulsaron, teníamos que tratar de arrimar un poco el hombro, que fue lo que buscamos hacer. Nosotros no fallamos, fallaron ellos. Y yo estoy claro que el presidente Lenín Moreno le queda debiendo un montón de cosas al país, particularmente en la parte económica, donde nunca supo dar pie con bola. Sí, por supuesto, y de hecho los resultados están ahí. No creo, bueno, él no es candidato, no tiene candidato. Como hemos mencionado y como usted lo ha dicho, Francisco, está contando las horas nada más para salir. Hablemos un poco de sus propuestas. Usted, revisando un poco las publicaciones que hace, ha prometido, como muchos candidatos, apoyar la eliminación de la Cenecit. Es un tema medio escabroso. Controversial. Sí, controversial. ¿Cómo hacemos para eliminar el Cenecit, pero también para no caer en ese retroceso donde antes se vendían el cupo, donde tenían que ir a estar amaneciéndose los muchachos, donde refilaban el billete? Es decir, no caer en lo que pasaba antes, pero mejorar el asunto de la educación. Lo que pasa es que ahí se confunden dos cosas, ¿no? Una cosa es la falta de control del Estado, ¿verdad? Que antes existía y que de hecho sigue existiendo en muchos aspectos. Y otra cosa es que por esa falta de control
tengamos que poner normas que no tienen sentido. Yo me he pasado buena parte de mi vida estudiando y también he pasado buena parte de mi vida siendo profesor, porque al menos he tenido 15 años de profesor en varias universidades de la ciudad. Conozco más o menos bien el sistema educativo, tanto a nivel secundario y a nivel de universidad, y lo conozco aquí adentro, lo conozco afuera. Y te puedo decir, Manuel, que la solución no está en que un ente burocrático administre el talento de la juventud. Eso deben hacerlo las universidades. En el momento en que a una universidad se la autoriza, que pasa el papeleo, que obtiene las certificaciones, que obtiene las autorizaciones para operar, y que tiene todos sus temas en regla, hay que dejarla trabajar, hay que dejarla hacer y que ellos vean qué tanto agrandan o achican el hueco para dejar entrar a alumnos estableciendo sus propios requisitos. En mi caso, yo me gradué en un colegio, en el Colegio Javier, y estudié físico-matemático. Era yo. Ni siquiera en las sociales, era FIMA. Y cuando fui a la Católica, me dijeron, no, Cholito, estudiaste FIMA, tienes que hacer un preuniversitario, porque no tienes formación en sociales. Y dije, ok, está bien. Hice el preuniversitario, fueron 3 meses, y entré a la escuela de leyes, y finalmente a la vuelta de 6 años me terminé graduando. Lo mismo me pasó cuando me fui a Francia. Cuando yo terminé de graduarme aquí, me fui a estudiar allá, quería de una pues hacer una maestría, y los franceses me dijeron, no, me dicen, ustedes los latinos no están preparados. Vaya. Los latinos extranjeros no vienen del tercer mundo, no están preparados. Tienen que estudiar 1 año aquí, hacen una especialización, y si es que aprueban esa especialización, les damos chance de hacer la maestría. Y esto fue lo que hice. O sea, es decir, regresar a los pres, a hacer un pre largo para filtrar, ¿podría ser? Eso, es que esa es la solución, así es como se lo hace en la mayor parte del mundo. Yo lo que creo es que no tenemos que inventar el agua tibia. Y además la prueba esta de 0 bachiller se ha prestado también para un montón de abusos que se han vendido, pruebas que se ha hecho, esto que se ha hecho lo de acá. Yo creo que por ahí no va la solución, porque el Estado no tiene la capacidad para controlar este mare magnum de gente que son tantos chicos jóvenes que quieren estudiar en la universidad cuando se gradúan. Mira tú que de 10 personas que aplican para estudiar en una universidad pública, apenas 6 logran ingresar. Y no por criterios de evaluación académica, sino porque simplemente dicen, bueno, tú sí, tú no, y 4 se quedan sin estudiar. Entonces, esas son cosas que tenemos que recomponer. Y además, déjame decirte, necesitamos más universidades en el Ecuador. Hay un déficit de universidades. ¿Cómo puede ser que un alumno de una universidad pública le cueste al año al Estado alrededor de $4.000 en cualquier universidad pública, pero por ejemplo en Yachay, el mismo estudiante le cueste al año al Estado ecuatoriano $30.000? Es una cosa de locos, es realmente una cosa de locos. Esos desequilibrios tienen que corregirse, porque si no, estamos creando un Estado a doble nivel y no le estamos dando chance a la gente de que tenga igualdad de oportunidades, y creo que a eso es lo que debemos apuntar. ¿Y qué pasa con los institutos, Francisco? Los institutos tecnológicos. Creo que también hay un hueco ahí que de pronto el gobierno, bueno, Moreno prometió como 40 y no cumplió con 1. ¿Podría ser una alternativa? También es una alternativa y es perfectamente legítima. Los institutos tecnológicos, los institutos de capacitación, que darían diplomas de menor, no quiero decir categoría, pero de menor estudio, de menor costo, que son más técnicos, que se los puede sacar en 2 años, o los puede sacar inclusive en 3 años, ofrecen una posibilidad técnica de construir un pequeño patrimonio, de ir haciéndose un futuro, de ir haciendo una carrera, y de ahí si uno quiere progresar hacia una licenciatura o hacia algo más importante como un pregrado o ya un posgrado, por supuesto que lo puede hacer, pero para mí los institutos son la clave en un país como el nuestro. Nosotros tenemos que buscar la manera de promover institutos de capacitación, institutos técnicos que le den una alternativa a la gente para también suplir esa oferta que por ahora está subatendida. Sí, vea, Francisco, hay muchos jóvenes, hablando la plena o hablando claro, que de pronto tienen su mentalidad, dice, yo no me quiero pasar 10 años estudiando, yo quiero rapidito meterme a ser, no sé, mecánico, electricista, lo que sea. Oiga, y la sociedad necesita, pues también, imagínense, ¿qué nos hacemos con puros doctores? Sin menospreciar a los doctores, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a... Las mayores experiencias que tuve cuando fui a estudiar afuera, es que a mí me tocó como roommate, como compañero del cuarto, un man que estudiaba circo. Yo decía, circo, que está loco. Vea usted. Me dice, era un argentino, buen dato el argentino. Él
quería hacer circo y en el único lugar donde había encontrado la posibilidad de poder desarrollar esta profesión era en París. Y yo tenía el rumbo de él. Yo por mi lado estudiaba Derecho Internacional, que era por lo más estándar que podía haber, y por otro lado tenía un chico que inclusive se preparaba la vestimenta, tenía esos trajes a rayas, luego se pone la nariz roja. Son cosas de diversificación y yo creo que nosotros tenemos que en algún momento entrar en eso, pero para eso necesitamos un sistema educativo robusto, que dé oportunidades a todos y que permita justamente esa diversificación de profesiones. Sí, me parece bien. Creo yo que sea quien sea el gobierno, voy a seguir insistiendo con ustedes o con el gobierno que llegue al poder en ese tema, porque sí veo preocupación. Y yo entiendo, Francisco, que es idiosincrasia de nuestra gente, ¿no? Sin malicia, todo padre quiere lo mejor para su hijo y ya desde chiquito le dice mi doctorcito, ¿no? Desde chiquito los van encaminando y está bien, pero yo digo, ay caramba, el mundo necesita más gente. Bueno, es un tema de conversación para otro día. Usted habla de empleo joven. Háblenos de esa propuesta, Francisco. A ver, para mí hay un tema que es fundamental y es que en esta pandemia que se perdieron 550.000 empleos según la previsión y el conteo que ha ido haciendo el Banco Central, quienes más han perdido ahí de esos 550.000 empleos, el 70% han sido los jóvenes. De hecho, de la población económicamente activa, que más o menos son 8 millones de personas, apenas tenemos 3.300.000 con un empleo adecuado y el resto pues tiene que ver qué hace, cómo se la saca. La gran franja de ellos son jóvenes de 18 a 25 años y de adultos mayores de 50 años, que son los más perjudicados. A los unos no los contratan porque no tienen experiencia, a los otros no los contratan porque dicen que ya tienen demasiado, que ya no sirven, o que ya no trabajan, o que ya no tienen capacidades productivas. Tanto la uno como la otro es injusto. Así es. Nosotros lo que hemos pensado es que debemos crear un incentivo para que empresas que contraten a chicos entre 18 y 25 años o a personas adultas mayores de 50 tengan beneficios tributarios a la hora de calcular el impuesto a la renta. Es decir, si la empresa suya contrata a un joven de 20 años, entonces eso se computa en el cálculo final de la declaración del impuesto a la renta para hacer la reducción correspondiente. Así estimulamos el empleo joven, así estimulamos el empleo adulto, así recomponemos un poco el aparato de empleo y le damos un poquito más de equidad porque han sido las dos franjas más perjudicadas y para nosotros es prioridad, sobre todo el caso de los chicos y también por una cuestión de justicia social de las personas adultas que puedan ser reinsertadas al aparato productivo, pero también con un beneficio para la empresa, porque esto no es declaración de buenas intenciones, no hay un beneficio concreto tributario. Para las empresas el tema no va a funcionar. Entonces, para nosotros es una de nuestras leyes fundamentales que queremos impulsar en nuestra gestión en la Asamblea. Qué bien, qué bien. Oiga, Francisco, me da curiosidad una cosa que usted dijo al inicio de la entrevista. Usted dijo que usted conversa con Lasso y que tiene a veces criterios encontrados. ¿No le ha dicho usted por qué se le fueron esos lapsus, o fueron lapsus, o estaba todo fríamente calculado con las últimas declaraciones, con el ya que chu y toda esa serie de cosas que se viralizaron en redes? Bueno, son momentos de euforia, ¿no? Son momentos de euforia. Y de hecho, el famoso ya que no sé cuánto fue en un Zoom que teníamos privado, como 40, 50 personas, y él lo que estaba explicando era que la elección no podía ser una elección de Yaquechú, que tenía que ser una elección meditada, que no es que el candidato podía capitalizar el tema de que ya dejamos el BAES y vámonos todos al carajo, porque así tampoco es como sale adelante un país. Él estaba explicando esa postura de él, que me parecía muy razonable, pero bueno, le agarraron una parte. Bueno, pero verá, yo vi el video, lo vi completo, incluso cuando hablé en el satírico hablé precisamente de que hablaba incluso de Noboa. Incluso creo que hablaba de Noboa, que decía, no, pues entonces votemos por Noboa por Yaquechú. Oiga, pero yo entendí y sé que fue un lapsus, pero luego lo dice en tarima. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le gustó? Francisco, ¿crees tú que Noboa viene, y si viene a la elección, le viene a quitar votos a Lasso? Yo creo que él es un candidato muy caótico, que él es como Hunter, si va, viene, y no se sabe cuándo es en serio y cuándo es de broma que está o que no está. Porque lo ha dicho, al menos en este proceso lo ha dicho 5 o 6 veces, un día que va a apoyar a Lasso, luego que no va a apoyarlo, luego que es lo otro, luego que quiere ser. Entonces creo que él es un candidato muy errático.
Yo creo que le quita un poco de votos a todos, no creo que es una masa crítica, pero como candidato caótico y populista que es, va a quitar votos en diferentes franjas. ¿Qué tanto más, qué tanto menos? La verdad no lo sé, porque eso tampoco nunca nadie lo puede saber a ciencia cierta, pero lo primero es que tiene que inscribirse, ¿no? Y yo en eso pienso que nosotros como movimiento estamos en todo el derecho de solamente solicitar, únicamente solicitar, que se apliquen a las mismas condiciones, plazos y requerimientos que se nos aplicaron al resto de partidos políticos, porque a nosotros casi que nos piden nuestra fecha de inscripción de nacimiento en la parroquia, en la ciudad, hay un montón de requisitos más, la prueba del agua potable, en fin, que la verdad es un proceso bien tortuoso de poder inscribirse. Entonces lo único que aspiramos es que la regulación, que las normas sean para todos, porque no haya preferencias en uno u otro entorno. Francisco, el otro día yo conversaba con Omar Malouk. Omar Malouk fue, según me supo decir, fundador de Creo. Omar Malouk Salem. Y él ha hecho unos análisis, está haciendo encuestas de territorio. Y él decía una cosa que quiero compartirlo con ustedes, a ver qué piensa usted. Él me decía que de llegar a la segunda vuelta, el señor Lasso con Arauz, la gente, el que le va a hacer más en contra será posiblemente el propio Jaime Nebot, como ya en algún momento lo ocurrió cuando el apoyo no fue tan contundente. Creo que fue la elección pasada, que Nebot lo apoyó a Lasso, pero no fue en territorio. Entonces, ¿usted creería que realmente le podría jugar en contra el mismo Nebot al Lasso de llegar a segunda vuelta? ¿O le va a jugar en contra lo que le va a jugar en contra? Perdón Francisco, me estoy mal explicando. No Nebot, sino los votos de Nebot, que de una u otra manera también pues son medios izquierda por ahí en la zona de Guayas. Claro. A ver, Omar es un querido amigo, yo lo conozco y lo aprecio, digamos muy bien. Tiene sus análisis, ¿no? Y él está en sus cosas estadísticas y las calcule, luego les da la vuelta a masticar. Algunas parecen razonables y otras tal vez no tanto. Yo creo que cada momento tiene su periodo y su espacio. Y una cosa es el apoyo de Jaime Nebot del Partido Cristiano en la elección pasada y otra cosa es el apoyo ahora. Yo creo que todos hemos aprendido lecciones ahí, todos hemos asimilado lo que ha sucedido en el país y todos hemos cambiado, digamos, todos tenemos un alto compromiso con lo que está sucediendo ahora. Entonces, yo no veo tan automático eso de que nos vaya a jugar en contra. Ahora, toda alianza es un juego de suma-resta, porque a algunos les gusta y a otros no les gusta. Ah, bueno, eso sí. Y a menos que te alíes con Al Capone, obvio que va a ser Al Capone, entonces a nadie le va a gustar. En todas las alianzas hay gente que dice sí, está bien, y otros dicen que no está bien, y otros dicen que va a sumar y otros dicen que va a restar. Nosotros, como movimiento, estamos muy satisfechos de estar en esta alianza con el Partido Social Cristiano. Creemos que es por el bien del país, estamos seguros que es por el bien del país. La vamos a impulsar hasta el último día de la elección y obviamente esperamos sacar los mejores resultados, pero creo, o mejor dicho, estoy seguro que esto va más a depender de nuestro trabajo en territorio que de cualquier acción especulativa sobre si nos conviene o no nos conviene, de nuestra capacidad para recorrer la calle y hacer llegar nuestras propuestas, que por calcular si nos viene bien o nos viene mal. Creo que ahí está el tema de... Claro, oiga Francisco, pero no dando tanques de gas pues con el logo de la CEI ahí, pues ¿qué pasó ahí? Bueno, se viralizaron imágenes de aparentes entregas de tanques de gas con el logo de la CEI, no de Creo, de la CEI, pero no había nombre, solamente... Ya, bueno. Habría que ver. ¿Qué le puedo decir? Ya. Es que eso es lo que pasa cuando están separados. No es que los asambleístas de la CEI están pensando en meter candidatos de la CEI. Para terminar, lo que siempre les digo a los candidatos, ¿por qué la gente tendría que votar por ustedes, por Creo, por 21, y en este caso también por Guillermo Lasso en las próximas elecciones? Nosotros no somos gente que vive de la política. Somos gente que vive para la política, somos gente como ustedes, somos gente como tú. Queremos un país mejor, queremos un país que cambie, queremos un país que respete a su gente, que le dé libertades, que le dé oportunidades. Yo, en mi caso, siempre he trabajado como abogado, pero tengo un vínculo con el Ecuador, porque amo este país y amo mi ciudad. Y tengo un compromiso con mi gente. Y es en función de este compromiso que estoy participando en política. Creemos que es un momento muy delicado el que vive el Ecuador,
que hay que saber dar un paso al frente y estamos preparados para hacerlo. Hemos venido recorriendo el Ecuador, comprendiendo sus problemas, tratando de genuinamente aportar soluciones que hagan sentido, y me parece que hoy estamos listos para gobernar. No solamente ganando la elección presidencial, sino también ganando la asamblea. Estamos preparados para gobernar porque tenemos las herramientas intelectuales, morales y de compromiso que nos permiten refrendar este compromiso. Así que es en función de eso que decidimos participar, y es en función de eso también que solicitamos el voto de todos ustedes para que nos apoyen en este proceso. Bien, solamente para aclarar una cosa, porque me pueden estar chequeando. No me decía Omar el tema de Nebot, era si es que pasaba segunda vuelta Noboa, y que decía que Nebot tenía una... Sí, que Nebot tenía una fijación de que Noboa no sea presidente. Y con el tema de Lasso era porque siempre existía esta cosa en Guayaquil de que para alcalde vota por Nebot, pero para presidente vota por Correa. Y era una cosa que supuestamente se manejaba en las esferas de la votación. Eso era para aclarar, porque de pronto me va a caer encima porque yo creo que dije mal. Francisco, nos vemos. Me caiga Cocacho. Nos vemos, amigos. Será hasta una próxima oportunidad en otra entrevista. Nos vemos. Chao, chao.